lo que nos permite el cortisol es hacer frente y tener esta reacción de lucha y huida ante cualquier situación estresante que pueda ser desafiante para nuestro organismo. El cortisol es un pilar fundamental que tenemos que aprender a modularlo, a gestionarlo, pero nunca suprimirlo. El cortisol es importante para sobrevivir. Hacer deporte a la tarde, a las 6, 7 de la tarde, no te lo recomiendo si eres una persona que tiene insomnio. No debemos quedarnos simplemente con un cortisol en sangre porque eso no es suficiente. Idealmente, un buen desayuno antiestrés es 2 huevos revueltos con un aguacate, por ejemplo. Y si quieres esta dosis de hidrato porque luego te vas a entrenar y quieres energía rápida, pues puedes meter una tostada de trigo sarraceno sin gluten o un par de dátiles. El insomnio, el estado de tristeza, y a veces catalogan diciendo que hay una depresión o asumimos síntomas y etiquetas sin revisar. Valentina, muchas gracias. Qué ilusión. Gracias a ti por invitarme al podcast y encantada de estar aquí. Qué bien. Vamos a hablar de un temazo que es el cortisol. Pero lo primero que te diría es, define qué es el cortisol, porque se habla mucho, ¿no? Y todo el mundo tiene esta palabra en la boca, pero creo que hay que profundizar y entender bien qué significa, qué es, etcétera. Sí, ahora el tema del cortisol también parece que está un poquito de moda, ¿no? Y el cortisol es una hormona esteroidea, o sea, es un glucocorticoide que generamos en las glándulas suprarrenales, que son 2 glandulitas que se encuentran encima de los riñones, pero que lo que nos permite el cortisol es hacer frente y tener esta reacción de lucha y huida ante cualquier situación estresante que pueda ser agresiva o que pueda ser desafiante para nuestro organismo. Pero lo curioso es que siempre asociamos el cortisol a aspectos negativos y el cortisol también tiene muchos beneficios, porque sin cortisol no podemos sobrevivir. ¿Qué beneficios tiene el cortisol? Realmente el cortisol se libera, lo que te digo, para hacer frente a una reacción de lucha y huida, es decir, ante cada día, desde que nos levantamos de la cama hasta que nos vamos a dormir, necesitamos cortisol. El cortisol va teniendo su ritmo circadiano, es decir, tiene diferentes niveles a lo largo del día y cuando esto se desequilibra es cuando trae los problemas. Pero el cortisol es una hormona que inhibe la inflamación, es decir, es antiinflamatoria, regula los niveles de glucosa en sangre, regula también el metabolismo, no solo de la glucosa, también de proteínas y de grasas, es inmunomoduladora y lo más importante es que modula la inflamación, además de tener reacción o regular el sistema inmunológico. Por eso cuando tenemos alergias o asma, lo primero que nos dan es un corticoide, porque lo que hace es frenar esta inflamación. Entonces, durante un tiempo está bien, pero cuando tenemos el cortisol elevado y sostenido la mayor parte de los días de la semana, ahí es cuando vienen los problemas y el cortisol empieza a generar efectos dañinos en nuestro organismo. ¿Se puede ver en analítica el nivel de cortisol que tienes? Sí, aunque a veces nos centramos simplemente en una analítica de sangre y un cortisol medido a las 8 de la mañana en sangre es una foto muy puntual de los niveles de cortisol. Realmente para saber el ritmo circadiano, es decir, la variación de los ciclos de cortisol durante el día, se recomienda hacer una orina de 24 horas donde vemos la liberación de cortisol o también se puede hacer un test en saliva, que ahí medimos cortisol, melatonina, DEA y otras hormonas que nos permiten ver no solo cómo está el cortisol, sino también en qué fase del estrés nos encontramos. Ay, qué interesante. Es que ahora has dicho esto y digo, ¿por qué no me he hecho este test de saliva para saber el nivel de cortisol, de melatonina y de todo que tengo? Es algo muy caro, que por eso la gente no lo hace o no lo recomendáis tanto los profesionales porque se puede como ahorrar. Bueno, yo creo que desde la medicina más tradicional o convencional, en la universidad es verdad que no te hablan tanto de lo que es las alteraciones del cortisol, aunque sí que existen problemas como puede ser una enfermedad de Cushing o puede ser una enfermedad de Addison, que son patologías ya de las glándulas suprarrenales relacionadas con el cortisol y ahí sí te solicitan estos test. Pero
para lo que es un cortisol, lo que nosotros llamamos estrés, ansiedad, nervios, es como que ya lo dan por hecho, siento, y a lo mejor te miden un cortisol en sangre a las 8 de la mañana y con eso ya se dan como por hechos, ¿no? Y no van un poquito más allá para ver realmente en qué situación está la persona o el paciente que tenemos delante, ¿no? Porque a veces también, pues eso luego tiene alteraciones, o sea, un cortisol alterado genera alteraciones a nivel sistémico, es decir, puede generar alteraciones a nivel digestivas, intolerancias alimentarias que antes no tenías, permeabilidad intestinal, disbiosis, hipocloridrias, así como problemas en la piel, desde psoriasis, acné, muchas patologías a nivel de ciclos menstruales, es decir, amenorreas, oligoamenorreas, ovarios poliquísticos. O sea, hay que buscar realmente qué está pasando detrás de cada patología y a veces nos olvidamos o creemos que nos dicen que todo es estrés y no es todo estrés, pero sí que el cortisol es un pilar fundamental que tenemos que aprender a modularlo, a gestionarlo, pero nunca a suprimirlo. El cortisol es importante para sobrevivir. Claro, es lo que dices, ¿no? Cortisol se asocia a estrés, pero un cortisol elevado siempre es a causa del estrés, ¿o podemos tener mal el cortisol por otras causas? Generalmente el cortisol se eleva ante situaciones de estrés. Por ejemplo, ante cualquier estresor, ya sea real o imaginario, porque tu cerebro no es capaz de distinguir si es una amenaza real o imaginaria, tu cerebro reacciona y lo primero que se libera es, de forma rápida, pues catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo, para tener niveles de glucosa de forma rápida, combustible, pues para salir corriendo. En teoría antes te perseguía un león, tenías que salir corriendo. Lo que ocurre ahora es que no te persigue ningún león, entonces nuestros estresores pueden ser desde problemas familiares, laborales, hasta simplemente a lo mejor tener demasiada autoexigencia, o sea, ir demasiado al gimnasio, hacer deporte de forma muy intensa 6 días a la semana, no dormir bien, no descansar las horas suficientes, hacer ayunos intensos y prolongados, comer poco o de poca, no pocas calorías solamente, sino nutrirnos poco, que nos falten nutrientes. Todo eso son estresores para nuestro cuerpo, que aunque uno no lo viva así, tu cuerpo se está estresando. Y eso hace que también de la fase 1, que es la liberación simplemente de adrenalina y noradrenalina para reaccionar al estrés y luego vuelvas a la normalidad, se empiece a prolongar en el tiempo. Y ahí se libera el cortisol. Y el cortisol, cuando no es capaz de descender y se mantiene tan sostenido, ya estamos en una fase 2, que es de resistencia. Y ahí sí aparecen síntomas de cortisol elevado, como puede ser irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, alteraciones digestivas, intolerancias digestivas, luego también intolerancias alimentarias, alteraciones hormonales, cándidas recurrentes o amenorreas, muchos síntomas exacerbados de menopausia. Entonces tenemos que ver realmente qué hay detrás de todos los síntomas y siempre valorar el cortisol. Es una analítica necesaria. Pero podemos tener un falso negativo, para decir de alguna manera, cuando te lo miran en sangre a las 8 de la mañana. Puede ser que tú realmente estés en unos niveles altos de cortisol, pero en ese que te miran de la mañana estés bien o no, o si tú realmente estás en niveles altos y de que no me sale ahora, de cortisol, sí o sí te va a salir elevado en esa analítica. Bueno, lo que puede ocurrir es que salgan niveles elevados cuando realmente esta persona a esa hora no tiene esos niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te vas a hacer una analítica de cortisol a la mañana, sí o sí tiene que ser 8 de la mañana, porque es cuando fisiológicamente el cuerpo tiene ese pico de cortisol 8 AM para poder hacer frente al día que vas a empezar. Pero si tú vas nerviosa porque llegas tarde al trabajo
o vas corriendo a hacerte la analítica, obviamente tu frecuencia cardíaca va a estar aumentada, frecuencia respiratoria también, y tu cortisol va a dar elevado. Entonces ahí pueden ser falsos positivos. Pero como digo, no debemos quedarnos simplemente con un cortisol en sangre, porque eso no es suficiente para hacer un diagnóstico correcto de una alteración a nivel del eje adrenal, que es el eje del cortisol. Y luego sería o bien hacer esa orina que has dicho, ¿no? De 24 Deberíamos horas. hacer una orina de 24 horas o una analítica de cortisol en saliva que nos permite saber el ritmo circadiano y la variación cíclica del cortisol a lo largo de todo el día. Y entonces ahí poder hacer un buen diagnóstico, porque según la fase en que te encuentres tendremos una u otra solución. Es decir, una persona que tiene un cortisol alto no es lo mismo que una persona que tiene un cortisol por debajo de lo normal, y tener un cortisol bajo tampoco es saludable. Es decir, ahí van a aparecer síntomas de fatiga, cansancio inexplicable, tristeza, puede dar también ansiedad, irritabilidad y muchos antojos por lo dulce. El cuerpo va a necesitar todo el tiempo cafeína. Son estas personas muy dependientes de la cafeína, que tienen antojos por comer dulces, alimentos palatables, menos saludables, pero que realmente le dan a tu cerebro esta sensación de recompensa o de placer, activando todo el sistema dopaminérgico. Entonces ahí también tenemos que sospechar, ante todos estos síntomas, pues que a lo mejor tus glándulas suprarrenales están teniendo una sobreexigencia de producción de cortisol que no están pudiendo llevar a cabo. ¿Y qué lleva a una persona a tener como un colesterol, un cortisol tan bajo? Elevado. No, bajo. O sea, porque has dicho, ¿no? El bajo, ¿no? Que te puede dar esos antojos, esa necesidad del café, etcétera, pero me parece como raro que alguien tenga estas alturas en esta sociedad bajo. Claro, es que lo que ocurre es que, primero de todo, va por fases. O sea, en la sociedad en donde vivimos no hay persona que no viva acelerada, estresada, que vaya corriendo al trabajo, que coma corriendo hasta... Tengo pacientes que me dicen que comen de pie o en media hora. Yeah. O sea, no nos nutrimos, no tenemos estos momentos de descanso, nos sobreexigimos, trabajamos 8 horas al día, entrenamos, tienen hijos, tienen familia. Entonces son muchas cargas que tenemos que llevar a cabo, pero que a veces el cuerpo pues nos envía señales para que paremos. Pero cuando no somos capaces de hacer caso o de percibir todas estas señales que el cuerpo nos manda, que son las de un cortisol elevado, porque lo primero que ocurre es que se empieza a aumentar la liberación de cortisol. Pero cuando este cortisol ya está sostenido durante mucho tiempo de forma prolongada, es cuando empieza la fatiga adrenal, que desde la medicina tradicional o convencional pues no es un término todavía aceptado, pero sí está demostrado que cada vez nuestro cuerpo es capaz de liberar menos cortisol porque se termina agotando, porque le estamos pidiendo demasiado cortisol cuando él no es capaz de producirlo, y ahí aparece la hipocortisolemia. O sea, siempre es una segunda fase. Ya estamos en la segunda fase, que ya si llegas a la tercera es la fase de fatiga adrenal, que ahí sí ya necesitamos luego de una terapia hormonal de reemplazo, pues porque nuestras glándulas no son capaces de suplir estas necesidades hormonales que necesitamos. Entonces, cada fase se va agravando el problema, por eso tenemos que estar atentos a todas las señales o síntomas que, aunque demos como normal, o porque son típicos o porque los escuchamos en todas las personas que nos rodean, no son normales. O sea, no tenemos que asumir o acostumbrarnos a sentirnos así, a estar cansados, a no tener energía, a vivir con antojos, con ansiedad, adictos a la cafeína o a vivir con insomnio. Son síntomas que tenemos que prestarle atención, y es algo que en el interior no va bien. O sea, me he quedado como sorprendida porque has dicho que ya la última fase, o sea, primero es que está elevado, luego es hipo, ¿no? Que está por debajo. O sea, tenemos la primera fase, que es la fase de reacción, digamos, en donde el cuerpo reacciona
ante un factor estresante y es capaz de responder y luego todo vuelve a la normalidad, que eso es lo normal, lo deseable y lo esperable. Pero luego tenemos la fase de resistencia en donde el cuerpo, pues bueno, vivimos acelerados, estresados, nuestro día a día tenemos un cortisol elevado, pero cada día de tu vida tienes un cortisol sostenido y elevado, hasta que llega un momento que puedes llegar al burnout también. ¿Qué pasa ahí? O sea, uno ya está cansado, con fatiga matutina, estás muy cansado durante el día y no puedes conciliar el sueño. O sea, empiezas a entrar en un círculo vicioso en donde se alteran todas las hormonas. Es decir, el cortisol está elevado, tú estás con ansiedad, con nervios, irritable, pero a su vez estás muy cansado, no descansas bien, tienes insomnio, pues estás tan hiperactivado que no puedes dormir y este ciclo vicioso de forma sostenida en el tiempo genera agotamiento. Uh-huh. Y ahí has dicho terapia sustitutiva. Pero eso ya es mucho más adelante y siempre tiene que ser con un profesional, un médico que te lo recomiende. Pero no Esto estamos ya hablando... no es lo más común. No estamos hablando de la misma terapia que se toma en menopausia, ¿no? Es otro tipo de... No. Una cosa son las terapias de reemplazo hormonal en menopausia, en donde ahí se puede gestionar el tema de progesterona, estrógenos, testosterona, pues a medida que vamos envejeciendo también, o simplemente pues las mujeres cuando llegan a la etapa de la menopausia hay una caída bastante brusca de hormonas, tanto de estrógenos como progesterona, testosterona, que generan síntomas y cuando estos son demasiado altos o afectan la calidad de vida de la mujer, en ciertos casos sí se puede llegar a una terapia hormonal de reemplazo y se dan pequeñas dosis, siempre controladas por un profesional, para poder regular estos niveles y que la mujer se sienta mucho mejor. Pero no es lo mismo que dar cortisol o que dar corticoides. Ah, vale. O sea, en la otra terapia sería dar cortisol directamente para que la persona pueda tener... No es exactamente cortisol, pero sí son cortisonas, son hormonas que regulan todo el eje adrenal, pero no el eje hormonal. Aunque sí, un cortisol elevado afecta a las hormonas. Es decir, una mujer en etapa fértil, por ejemplo, quien no ha sufrido cambios en su ciclo menstrual, pues antes de un examen o ante situaciones estresantes y épocas de más estrés, desde adelantarse la menstruación hasta muchísimos retrasos, o chicas que llevan 6 meses, 1 año sin menstruar y aparecen las amenorreas hipotalámicas. O en etapas de menopausia, pues se exacerba aún más todos los síntomas. Un cortisol elevado puede aumentar los sofocos, puede aumentar el insomnio, el estado de tristeza, y a veces catalogan diciendo que hay una depresión o asumimos síntomas y etiquetas que nos colocan sin revisar cómo están nuestras hormonas de base, que es algo que creo que es primordial y fundamental y que tenemos que realizar ante cada paciente que viene a consulta. Cuando hablas de cortisol, has hablado del ritmo circadiano. ¿Significa que depende del momento del día, el cortisol tiene que tener unos niveles u otros? ¿Cómo serían estos niveles adecuados a lo largo del día? Realmente, en realidad, no solamente el cortisol, o sea, todas las hormonas de nuestro cuerpo se regulan según nuestro ritmo circadiano, que es como un reloj interno propio de cada uno. Nosotros, generalmente, a nivel de cortisol, deberíamos de tener un pico a las 8 de la mañana, luego un descenso y luego otro pico a las 6, 7 de la tarde, es decir, más a la tardecita. Pero generalmente el pico es 8 de la mañana y el cortisol va descendiendo a la tarde, pues para entrar en este momento de calma que nos permite relajarnos y empezar a liberar la otra hormona que es la melatonina para tener un buen descanso y conciliar de forma adecuada el sueño. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se altera son estas personas pues, que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño, o cuando tenemos hábitos que no son favorables. Por ejemplo, hacer deporte a la tarde, a las 6, 7 de la tarde,
no te lo recomiendo si eres una persona que tiene insomnio, pues vas a estar generando picos de cortisol en la tarde, donde realmente tu cortisol tiene que estar en descenso en este momento, y vas a estar alterando este ritmo circadiano, y será normal o esperable que no puedas tener un buen descanso o que estés hiperactivo a la tarde-noche. Por lo tanto, ¿en qué momento del día haces deporte? ¿Qué comes? ¿A qué hora comes? Si comes más hidratos o menos. Todo esto, hasta los niveles de temperatura de la habitación, todo esto va a influir en el descanso, en el sueño y a su vez en la regulación del ritmo circadiano y del cortisol. Hablemos de qué comer y qué no comer que vaya bien para el cortisol. ¿Qué alimentos que sean claves, que tú sepas, ¿no? Que dices, porque a veces ves, ¿no? Por Instagram, alimentos que ayudan a reducir el cortisol, Sí. alimentos que tal. Realmente esto afecta, o sea, tiene un impacto, porque yo a veces, lo que he estudiado cosas de nutrición, ¿no? Pues los alimentos de raíz y tal, y por la noche cocinados así, asá, te ayudan a dormir. Y cuando tienes un insomnio de caballo, o sea, da igual lo que Nada comas, te que sirve. no, realmente tiene un impacto. Bueno, yo siempre digo, o sea, cuando los pacientes vienen a consulta, lo primero que quieren es como una pastilla o la fórmula mágica que elimine o que reduzca el cortisol, que les dé un buen descanso, y realmente la fórmula mágica no existe, no hay una pastilla que nos ayude a modular o gestionar este cortisol. Sí que hay suplementos que nos ayudan a controlarlo, pero como yo siempre digo, si no tienes los hábitos y las bases bien establecidas, no hay pastilla que valga, no hay suplemento que sea suficiente. Entonces, parece mentira, pero por donde hay que empezar son por los pilares básicos: alimentación, descanso, ejercicio o movimiento, y no siempre hacer más es mejor. Entonces, aquí, con respecto a lo que me has preguntado o estábamos comentando de la alimentación, ahora está muy de moda el ayuno, por ejemplo. Si una persona está acelerada, nerviosa, estresada, con unos niveles de cortisol por las nubes, lo peor que puedes hacer en este momento es ayunar. Le estás generando más estrés a tu organismo. En este momento tu organismo necesita calma, necesita energía, necesita tener esta sensación de energía, de combustible, que le dé tranquilidad. Entonces, cuando estamos en ayuno, el cuerpo libera más cortisol para conseguir glucosa de donde sea. Si no hay glucosa en sangre porque no has comido recientemente, va a utilizar el glucógeno del hígado y de los músculos, y en segundo lugar va a empezar a buscar a romper proteínas para conseguir aminoácidos, a romper ácidos grasos a romper tejido adiposo para conseguir ácidos grasos y obtener combustible y energía de cualquier sitio. Empieza todo un metabolismo catabólico que a la larga no es beneficioso. Genera mucha pérdida de masa muscular y obviamente también de masa grasa, pero aquí todos relacionamos el catabolismo con bajar de peso y quema de grasa, pero realmente es todo lo contrario. Con un cortisol elevado, un metabolismo catabólico no es nada beneficioso para el cuerpo. O sea, esta energía que el cuerpo obtiene no es capaz de utilizarla de forma eficiente, porque un cortisol elevado también genera una resistencia a la insulina y también genera una acumulación de grasa en tejido adiposo de forma disfuncional. Es decir, acumulas grasa en la zona visceral, en la zona abdominal. Es esta grasita que, aunque hagas todo el deporte que quieras o que puedas, entrenes 6 veces a la semana, comas pocas calorías y hagas ayuno, esta grasita abdominal no se va a ir porque el cortisol va a estar aumentado, vas a tener resistencia a la insulina y tu metabolismo está alterado. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Claro, lo relaciono con yo una vez que me vieron las glándulas suprarrenales agotadas, 2 profesionales, 2 médicos muy diferentes el uno del otro, ¿no? Uno más todo frutas, no sé qué, y el otro no comas nada de fruta, pero lo que tenían en común, lo que me dijeron los dos, era comer más a menudo, como a las 3 horas, 2 horas y media, 3, comer
porque decían que si no iba mal para las glándulas suprarrenales, que es lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Que al final está relacionado con el cortisol, ¿no? Exacto, y sobre todo lo que te digo, no hacer ayunos, no caer en dietas o alimentaciones muy bajas en calorías y realmente aportar aquellos nutrientes que el cuerpo necesita, es decir, primero macronutrientes claves, proteínas, hidratos y grasas de calidad. Quitar este mito de los hidratos engordan, los hidratos son malos. Realmente estamos ante una fobia a los hidratos que tenemos que eliminar. Es decir, los hidratos nos van a aportar esta glucosa que el cuerpo necesita ante situaciones tan estresantes o cortisoles elevados. Y no te digo que te comas un croissant y toda la bollería, sino que elijas carbohidratos complejos que te nutran, como pueden ser tubérculos, patata, boniato, arroz, hasta puedes generar el almidón resistente, es decir, meter estos hidratos que contienen almidón en la nevera durante 24 horas y que eso se transforme y sirva también de alimento para tu microbiota. Y ahí estarás haciendo dos cosas. Por un lado, te vas a estar nutriendo de alimentos que aporten energía de calidad y por otro lado vas a estar generando mayor biodiversidad bacteriana, equilibrando tu microbiota y obteniendo todos los beneficios que tenemos que tener de una microbiota saludable. Entonces, también con lo que me preguntabas antes de qué alimentos ayudan a regular el cortisol, es muy importante, primero de todo, saciarnos con proteínas y grasas de calidad, no eliminar al 100% los hidratos de carbono y luego tener vitaminas y minerales necesarios como pueden ser el magnesio. El magnesio en las verduras de hoja verde es muy importante y va muy bien para regular todo lo que es el sistema nervioso. Los polifenoles, como por ejemplo en el cacao amargo, en el cacao puro, es clave tener antioxidantes tanto del cacao como de arándanos, fresas, de frutas y verduras, que nos permitan contrarrestar todo este estrés oxidativo o sustancias dañinas que el cuerpo genera por este cortisol elevado, por esta inflamación sostenida que estamos teniendo durante el día y que a veces el sistema antioxidante del cuerpo no es suficiente para contrarrestarlo. Pues aportémoslo a través de la alimentación también. Son herramientas que tenemos a mano en nuestro día a día y que a veces no somos conscientes o ni siquiera las valoramos y queremos directamente la pastilla. A lo que sí que podemos ir es a los suplementos, ¿no? Que antes has dicho, los suplementos. Exacto. ¿Qué suplementos serían para ti los top para regularlo? Pues hay muchos suplementos que nos ayudan a tener un cortisol bajo control o en calma, en equilibrio, pero siempre y cuando, como te digo, los pilares básicos de alimentación, sueño y ejercicio estén establecidos y estén bien asentados, hechos y asentados, ¿no? Que realmente exacto. no te vayas directamente a la suplementación Sí. y luego no estés durmiendo, no estés haciendo ejercicio o lo hagas a las 7 de la tarde, ¿no? Exacto. Pues mis top 3 a nivel de suplementos para regular el cortisol, empezaría primero con el bisglicinato de magnesio. Todos sabéis que hay muchos tipos de magnesio, pero en especial el bisglicinato es uno de los tipos de magnesio más importantes que nos ayudan a regular el sistema nervioso y a tener este estado de calma. Por otro lado, ¿y tomado por la mañana o por la noche? Lo ideal, el bisglicinato va muy bien antes de dormir, por ejemplo, pues para entrar en este estado más de calma, aunque también está el citrato de magnesio, que lo puedes tomar por las mañanas también, y el citrato de magnesio, bueno, el magnesio en sí es un mineral que está activo y es necesario como cofactor en millones de reacciones enzimáticas del cuerpo. El magnesio es clave en todos los procesos celulares y en una buena función mitocondrial, por lo tanto, necesitamos magnesio tanto como citrato, bisglicinato y en todos sus tipos en nuestro organismo. ¿Y es mejor tomarlo con comida o sin comida? Idealmente es tomarlo con comida por las noches. Vale. Y por otro lado también, dentro de mis top 3 tenemos el bisglicinato de magnesio, GABA y ashwagandha.
aunque, por ejemplo, tenemos excepciones y el reishi en personas, por ejemplo, que están en una menopausia también les puede ir muy bien, el reishi que calma el sistema nervioso, pero además tiene muchos efectos a nivel hormonal. Luego, por ejemplo, a nivel de los adaptógenos que estábamos nombrando, tenemos la ashwagandha, tenemos la rodiola, la L-tianina es otro suplemento que nos puede ir muy bien para regular el cortisol y que a lo mejor lo dejaría más para personas que tienen una alteración tiroidea también, porque recuerda que el cortisol afecta a todas las hormonas, también afecta al eje tiroideo y aquí la L-tianina es clave, tanto para regular el cortisol, el sistema nervioso, como para tener una buena liberación y producción de T3 y T4, que son hormonas necesarias. Entonces, mis top 3 son el bisglicinato de magnesio, la ashwagandha y el GABA, pero realmente tenemos que ver a quién tenemos delante, claro, qué síntomas tiene el paciente y elegir el mejor para cada uno. Hay que descansar, porque por ejemplo de ashwagandha yo he escuchado como que se tenía como que descansar. ¿Está bien tomarlo un tiempo y después irte a un reishi o no? ¿O lo puedes tomar siempre? Realmente no es obligación descansar, pero sí que soy partidaria de generar rotaciones, es decir, para que el cuerpo tampoco se acostumbre a tener siempre el mismo estímulo. Lo ideal es poder hacer 3 meses de uno, 3 de otro, pero una vez que podemos regular y tener modulado el cortisol, tendríamos que ser capaces de poder estar simplemente con alimentos y con rutinas que nos permitan tener esto controlado y tomar la menor cantidad de suplementación posible. Ajá. Y aquí a nivel de suplementación no lo he nombrado, pero me gustaría comentar la importancia del omega 3 para regular también, no solo para modular el cortisol, sino para modular la inflamación que genera este cortisol. Realmente el cortisol no inflama, es antiinflamatorio, pero sí que predispone todo lo que se genera alrededor un contexto proinflamatorio que el omega 3 es clave para frenar y regular esta inflamación. Entonces el consumo de pescados azules, pequeños, boquerones, sardinas, caballa, todo esto es muy importante para regular también la inflamación que puede estar detrás de todas estas personas. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto un suplemento? O sea, si yo me empiezo a tomar reishi ahora, ¿cuándo debería empezar a notar que me ayuda? Realmente todos estos suplementos necesitan un tiempo, como digo, no es una pastilla mágica que al día siguiente ya está haciendo su efecto. Generalmente creo que en un mes podemos notar los resultados por lo que veo en consulta y por mi experiencia, pero no quiere decir que en un mes estés curada o sanada o tu eje esté regulado, es decir, puedes notar mejorías en el descanso, en tus niveles de energía, en tus temas digestivos. En un mes podemos empezar a notar cambios, pero yo siempre digo, el tratamiento mínimo tiene que ser unos 3 meses para empezar a regular todos los aspectos del organismo que se han ido alterando y de 3 a 6 meses para tener un tratamiento completo y eficiente realmente. Has explicado antes, ¿no?, al principio, que un cortisol elevado, ¿no?, y tener todo este sistema desregulado tiene muchas consecuencias a nivel de salud, ¿no?, desde hormonal, digestivo, etcétera. ¿Tiene que ver el cortisol elevado con la cantidad de personas que hoy en día se quejan de SIBO o de malestares digestivos? Totalmente. Aquí, bueno, hay que hacer un poquito, tenemos que ver un poco, pues realmente en la medicina convencional suelen diagnosticar a toda persona que tiene estrés y a nivel de pruebas complementarias no encuentran ninguna alteración orgánica, se le suele diagnosticar del famoso colon irritable y te dicen que la única causa y el culpable es el estrés. Y ahí no estoy tan de acuerdo. Realmente detrás de un colon irritable sí que podemos tener una disbiosis, una hipocloridria, permeabilidad intestinal, inflamación intestinal, intolerancias digestivas o alimentarias que no están diagnosticadas. Entonces,
tiene que ver tener el cortisol elevado con la cantidad de personas que hay ahora con SIBO y problemas digestivos. Entonces, sí que es verdad que un cortisol elevado puede generar un colon irritable, y hago entre comillas porque es una etiqueta que te colocan, pero hay que ver qué hay ahí detrás. Es decir, un cortisol elevado sí puede ser una de las causas que genere disbiosis, permeabilidad, inflamación o alteraciones digestivas, intolerancias alimentarias que antes no tenías, pero no es la única causa, suele ser multifactorial. Y de ahí la importancia de ver siempre qué está pasando, qué hay detrás. Es fundamental el pilar del cortisol. Vale, entonces, si una persona se ha sentido identificada contigo, de cuando has dicho, ¿no? Como la sintomatología del cortisol, ¿qué es lo primero o más fundamental que tú le recomendarías hacer? Porque a veces también darte cuenta de esto también te genera como estrés, ¿no? Es como, y si tienes como cierta conciencia de la salud porque te quieres cuidar y tú estás viendo, ostras, debo ir súper estresada porque noto el cortisol, porque noto que me cuesta dormir y noto que engordo y estoy engordando y cada vez como menos, entonces me pongo a hacer cosas extremas a ver si con esto funciona. Exacto, o sea, cuando ya entramos en este círculo vicioso de estoy ansiosa, nerviosa, irritable, tengo antojos, necesidad de comer dulce, a su vez no bajo de peso, engordo, como poco, es como un círculo vicioso donde se suma el insomnio, la falta de sueño, de descanso, del cual nos cuesta mucho salir. Entonces, si ya eres consciente de que estás en este punto, mi recomendación es que pares, que dejes de autoexigirte, que no sigas haciendo ayuno, comiendo pocas calorías, haciendo deporte 6 veces a la semana, cardio intenso, ejercicio aeróbico. Frena, tienes que parar, escucharte y conectar un poco con las señales que te está enviando el cuerpo. Necesitamos ser conscientes de ello y, aunque parezca mentira, empieza a desayunar. Tómate este momento, aunque te tengas que levantar 1 hora antes de tomarte tu infusión con calma, deja de consumir café, simplemente estás dando esta falsa señal de energía a tu cuerpo. O sea, el café, la cafeína bloquea receptores de adenosina que hacen que tu cuerpo no sea capaz de percibir este cansancio, creyéndote de que tienes energía, pero realmente no es así, estás engañando a tu cuerpo. Entonces, deja el café, empieza a respirar, a tener ejercicios de meditación, de mindfulness, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza, el famoso grounding, es decir, esta conexión con la tierra. Vale, sé que en el día a día es difícil, que cada uno tiene su rutina, sus ritmos, está la famosa excusa de no tengo tiempo, pero busca esa media hora para ti y busca algo que te haga desconectar, es decir, que no te haga pensar ni en el trabajo, ni en los problemas familiares, ni laborales, y realmente busca ese momento de conexión contigo. Para una persona, una rutina antiestrés puede ser meditar, respirar, como salir a caminar. O sea, lo que yo pido es que simplemente busques algo que te haga desconectar, que no te sea una sobreexigencia para tu cuerpo y que te permita calmar el cortisol. Entonces, come nutrientes, aliméntate bien, de forma consciente, introduce en cada plato de cada día proteínas, grasas e hidratos de calidad, complejos. Sí, yo, para, no sé, poner un ejemplo, ¿no?, de lo que hice yo en su día cuando tenía el cortisol disparado, estado de alerta, y la doctora me recomendó como otras rutinas que para mí era como wow, y fue porque yo estaba acostumbrada a entrenar súper pronto por la mañana y desayunaba después. Entonces ella me dijo, mira, dejarás de hacer estos entrenos tan fuertes, ¿no?, como de fuerza así por la mañana, y empezarás el día desayunando tranquilamente. Y luego, si te apetece, puedes hacer pues más cosas como pilates, otro tipo de ejercicio. Y es verdad que hay un punto que
costó, porque estaba acostumbrada al entreno y luego desayunar, parecía que me sentaba mejor el desayuno, que lo disfrutaba más después de entrenar, y porque tenía como el recuerdo de a veces que había entrenado habiendo desayunado, que luego no me sentaba bien, que fue un cambio que me costó. Pero es un cambio que ahora se ha quedado implementado en mí, porque sí que me he dado cuenta de que a pesar que el otro tenía como una rutina de activarme, ¿no? Empiezo el día con el entreno de fuerza y empiezo súper pum y luego desayuno y tal, no me va bien para el cortisol. Esto me he dado cuenta. Exacto. Y me va mejor empezar el día tranquilamente, con cositas que hago yo por la casa, etcétera, y luego ya desayunar y luego ya hora y media más tarde o así ir a la clase de pilates. Exacto. O sea, aquí has mencionado cosas súper interesantes. Bueno, primero, cómo explicar tu experiencia, porque uno se cree que porque nos dedicamos al tema de salud, somos doctores y en teoría tenemos que saber cómo funciona el organismo, pues nuestra vida es perfecta y realmente no. O sea, somos los primeros que vivimos estresados, vivimos acelerados y muchos de nosotros padecimos muchos síntomas que ayudamos en consulta a mejorarlo. Entonces, eso es verdad que es algo que tenemos que explicar y recalcar y dar y divulgar, ¿no? Pero también lo que tú dices, el ser capaces de decir, bueno, aunque esté acostumbrado a esta rutina, a mi cuerpo no le va bien, necesito cambiar. Quizás no tengo que hacer cardio, tengo que priorizar ejercicios de fuerza, intercalados con pilates, con yoga, que tienen esta respiración consciente, abdominal, diafragmática, que lo que hace es activar el parasimpático, el sistema nervioso de la calma, de la tranquilidad. Aunque al principio sea un esfuerzo, no sea lo que te guste, te ponga un poquito más nerviosa, pues al principio será un esfuerzo, pero luego se va a transformar en un ritual, es decir, tu cuerpo te lo va a pedir, se va a sentir a gusto y va a estar bien haciendo esto. Pero como todo necesita esfuerzo, nada es fácil ni se consigue de un día al otro. Tenemos que poner un poquito de nuestro esfuerzo para conseguirlo. Sí, sí, me he dado cuenta de esto, de que, claro, tú si escuchas sobre la teoría, ¿no? Que estuvo un tiempo muy de moda entrenar en ayunas, entrenar fuerza, etcétera, claro, lo haces, lo implementas y es verdad que puedes tener ciertos beneficios o cómo tú te sientes de empoderada por las mañanas, pero luego, claro, sí que me di cuenta de, ostras, es que me pone en un estado de alerta que incluso yo lo que me di cuenta con esto es que en lo que yo comía, comido después de haber entrenado o comido primero y entrenado después, me saciaba mucho más cuando lo comía y luego más tarde entrenaba que no cuando comía después, justo después del entreno, también para las proteínas, absorberlas mejor y no sé qué, no me saciaba igual luego ese desayuno. Exacto. Es curioso. Sí, sí, o sea, entrenar en ayunas es muy beneficioso para ciertas personas. Si tú quieres tener más energía, rendir más y quieres bajar grasa o quemar estos kilos, pues genial, pero quizás si eres una persona estresada, que vives nerviosa y ahora mismo estás muy acelerada, no te recomiendo para nada ir a entrenar en ayunas. Quizás ahí lo ideal es tener un buen desayuno sin café, alto en proteínas o simplemente si te levantas sin hambre, porque también idealmente un buen desayuno antiestrés es 2 huevos revueltos con un aguacate, por ejemplo. Y si quieres esta dosis de hidrato porque luego te vas a entrenar y quieres energía rápida, pues puedes meter una tostada de trigo sarraceno sin gluten o un par de dátiles. Yo le meto patata. Y eso es Patata perfecto, prebiótica. o boniato, perfecto, Boniato, cuando tengo. porque te da como esta energía para ir y entrenar. Pero estas personas que se levantan sin hambre y claro, a su vez están estresadas y tienen que desayunar algo para tener un buen entrenamiento realmente, porque si no el cuerpo no tira, pues simplemente cómete un par de dátiles antes de ir a entrenar. Ya tendrás esa glucosa rápida, esa energía que el cuerpo necesita para rendir bien en tu entrenamiento. Pero no te vayas en ayunas porque vas a estar estimulando más todo este metabolismo catabólico y vas a estar perdiendo masa muscular, que luego
eso no es nada beneficioso. Es decir, el músculo es uno de los órganos más antiinflamatorios que tenemos. Así como la grasa y el tejido adiposo se transforma en un órgano endocrino totalmente inflamatorio o proinflamatorio porque libera factor de necrosis tumoral, interleuquinas proinflamatorias, el músculo es antiinflamatorio, por eso es tan importante el ejercicio de fuerza. Entonces ahora, por suerte, cada vez más se está cambiando esta tendencia de el ejercicio aeróbico y correr 5 días a la semana por intercalar pues 3 días de fuerza, de sentadillas, de abdominales, de pesas que son necesarias. Es verdad. Y en cuanto a la alimentación que estábamos antes, has hablado varias veces de las proteínas. Hay unas proteínas que son más recomendables porque tienen algunos, no sé, antioxidantes o algún tipo de sustancia que digas es mejor, porque yo, por ejemplo, lo que yo noté es que mi cuerpo también me empezó a pedir huevos, que yo hacía 1000 años que no comía huevos. Y empecé a pensar, ¿será por la colina y por el cerebro, porque estoy estresada? Bueno, es que realmente eso es verdad. El huevo, bueno, por un lado, el cerebro y el organismo es muy sabio y te va a pedir comer aquello que realmente necesitas. O sea, uno a veces se pregunta, ¿por qué ahora tengo antojos de dulce y antes no? Pues quizás es porque tu cuerpo está entrando en un estado de falta energética y sin querer te pide alimentos, lo que decíamos, dulces, palatables y menos saludables, porque te dan esta energía rápida y sensación placentera que tu cuerpo necesita. Pues lo mismo a lo mejor cuando hay un déficit proteico. No somos conscientes, pero la mayoría, y me incluyo, seguro que nos estamos quedando cortos en el consumo de proteínas diario. Es decir, necesitamos una persona de 60 kilos más o menos, mínimo necesita unos 90 gramos de proteínas diarios, es decir, 30, 30 y 30. ¿Y quién come 30 gramos de proteínas en una comida? Casi que es imposible. Piensa que un huevo debe tener 6 gramos de proteína. Entonces, mínimo necesitamos un consumo mínimo proteico, es necesario, no solo para la función estructural proteica de músculo, sino, por ejemplo, nuestras hormonas y todas las enzimas de nuestro cuerpo son proteínas. Necesitamos este consumo proteico adecuado para poder tener un buen funcionamiento. Y es importante, porque has dicho 30, 30, 30, ¿no? Yo estos días he estado con amigas de vacaciones y muchas hacen una sola comida al día o solo 2. Yo soy de 3, desayuno, comida y cena, a mí es lo que me va bien. Entonces ahí es fácil 30, 30 y 30. Pero 2 preguntas, ¿es importante que sea 30 y 30 y 30? O por ejemplo alguien que diga, es que a mí me gusta comer súper ligero, solo fruta, no tengo más hambre, entonces meto 45 y 45 o meto 30 y más. O sea, es importante que esté distribuido a lo largo del día, porque hay muchas personas que hoy en día dicen que solo comen 2 veces al día o solo una. Sí, realmente es lo que te digo, o sea, el ayuno, yo no estoy en contra del ayuno y creo que hay personas que si por X motivos sus objetivos son bajar de peso o ante ciertas situaciones, protocolos autoinmunes muy bien hechos o personas que están más al tema hacia la longevidad, pues es cierto que comer 1 o 2 veces al día es más que suficiente y en ciertos momentos, pues ¿por qué no? Yo también lo he llegado a hacer en algún momento y no está mal. Pero si ahora realmente estamos hablando de cortisol, ahí sí que comer 1 vez al día no es ideal, ni 2. Y ahí sí que soy más partidaria que ante un cortisol elevado hagas 3 comidas al día mínimo y que sí hagas un desayuno con buena cantidad de proteínas, una comida y una cena. Y sí introducir proteínas en cada comida, pues porque también el cuerpo tiene un límite en la absorción proteica. No es lo mismo comer de golpe 100 gramos de proteína que comer 30 en una comida, 30 en otra y 30 en otra. Realmente el cuerpo tiene una capacidad de absorción limitada. Ajá. Y está bien que podamos irlo respetando. Así como, por ejemplo, el consumo de los huevos. O sea, consumir huevos. Antes se creía que el huevo aumentaba el colesterol y tenemos este miedo a un colesterol elevado
que solamente asociamos el colesterol a riesgo cardiovascular y nadie te habla de la homocisteína, nadie te habla de otros marcadores de mayor riesgo cardiovascular que simplemente un colesterol elevado. El colesterol es clave para generar todas las hormonas de nuestro cuerpo. Y no te hablo de tener un colesterol en 500 que sea algo normal, pero un colesterol en 240 no tiene que estar medicado por estatinas, que son estos medicamentos de farmacia, químicos, que alteran o que mejoran teóricamente estos valores de colesterol, pero a expensas de traer muchas consecuencias negativas, mialgias, dolores musculares, cansancios y fatigas extremas que a mí me medicaron con estatinas y no fui capaz de tolerarlo ni 2 días. Es decir, realmente aquellas personas que lo consumen saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces creo que es muy importante siempre hacer una interpretación médica de forma funcional, no centrarnos en lo que son los valores óptimos o normales según el laboratorio, sino ver cuáles son los rangos de funcionalidad óptimos para que el cuerpo no tenga desequilibrios funcionales y distinguir lo que es un rango de normalidad para el laboratorio convencional y lo que son los rangos óptimos del laboratorio. O sea, tenemos que ser capaces de diferenciar y de interpretar una analítica, diferenciando lo que es un rango de normalidad según el laboratorio y un rango óptimo para que nuestro cuerpo funcione de forma adecuada. Es decir, una TSH, es decir, una hormona tiroidea en 3, según un laboratorio, estará bien, pero el paciente puede que te venga con cansancio, con caída del cabello, con la piel seca, alteraciones en el peso, pues esta persona no está dentro de su rango de funcionalidad. Tenemos que saber interpretar adecuadamente las analíticas. Claro. Antes has dicho, ¿no?, que el cortisol, o sea, por un lado te afecta a todo el tema digestivo, ¿no?, desde candidiasis recurrentes, disbiosis, SIBO, etcétera. También afecta a nivel hormonal, ¿no?, potenciando más si estás en menopausia, pues los sofocos, todos los síntomas que puedes tener en menopausia, o también amenorrea, ¿no?, ovarios poliquísticos, etcétera. Y en la piel. Y ya te iba a preguntar, en la piel también, ¿cómo afecta un cortisol elevado en la piel? ¿Qué nos puede pasar? Totalmente. El cortisol tiene una reacción directa en la piel. Está demostrado que nuestra piel es capaz de reaccionar al cortisol de forma independiente al sistema nervioso. Es decir, nosotros, todas las células de tu cuerpo, sobre todo las de la piel, tienen receptores para el cortisol. Entonces, no sé si te ha pasado o conoces a alguien, pero las personas que sufren de manchas o de melasma, de hiperpigmentaciones, está directamente relacionado con los niveles de cortisol. En situaciones de estrés probablemente te veas con más manchas, probablemente te veas pues más avejentada. ¿Por qué? Porque el cortisol genera también exceso de azúcar en sangre. El azúcar se une por un proceso de glicación a proteínas como es el colágeno, que es la principal hormona de la piel, la principal proteína de la piel, y genera daño. El cortisol envejece porque realmente genera destrucción del colágeno. No es solo porque te afectan el dormir y duermes menos. Además también, pero no, el cortisol tiene una reacción directa en la piel, en los melanocitos, en los queratinocitos y en las células de la epidermis. Entonces también altera la dermobiota, es decir, la microbiota y los bichitos que tenemos en la piel. Por eso, ante situaciones estresantes, pues tengas acné o brotes de acné que antes no habías tenido, porque el cortisol estimula esta producción sebácea por las glándulas, es decir, esta producción de sebo que hace que sobrecrezca el estafilococo epidermidis, ¿no? El que genera el acné. Por o sea, lo tanto, te puede dar más acné, pero también te puede dar como
Más envejecido has dicho, ¿no? Como una piel más Un apagada, más manchas, más Exacto. arrugas también. Un cortisol elevado genera brotes de acné, puede generar más líneas de expresión, piel envejecida, opaca, sin luz, hasta brotes de psoriasis o de rosácea. Es decir, la piel también es un signo de alarma de cortisol elevado. Vale, porque yo que me dedico, tú sabes, ¿no? También a la parte de cosmética, cuando me encuentro bastante, temas de rosácea, melasma, etcétera, y bueno, pues tenemos profesionales de la salud, ¿no? Dentro del equipo, ¿no? PNIs, doctoras, etcétera, y claro, siempre dicen, no, hay que tratarlo desde el intestino, ¿no? En plan, pues probióticos, que nosotros también tenemos probióticos, pero claro, por lo que tú dices, también lo interesante es tratar el estrés, desde dar una ashwagandha, por ejemplo, a alguien que tiene rosácea. Lógicamente, o sea, yo como médico funcional realmente en consulta siempre hay que hacer una interpretación de todo el contexto del paciente que tenemos. Es decir, como tú dices, si viene por una rosácea, claro que vamos a trabajar en la piel, pero en todo lo que es interno, como el intestino, y pilares fundamentales como el estrés, el cortisol, el descanso, la alimentación, son cosas que tenemos que tener en cuenta en todas las personas que vienen. Y siempre el intestino suele ser el origen, pero un factor que está presente en la sociedad actual y en la mayoría de nosotros en esta sociedad moderna es el estrés. Totalmente, es como, ¿qué podemos hacer, ¿no? para vivir con menos estrés y que nuestro cortisol esté más estable? Sí, porque no somos conscientes de los niveles de cortisol que estamos teniendo y que sostenemos, y nos creemos que el cuerpo se está adaptando, pero realmente todas las enfermedades modernas de hoy en día es una mala adaptación del organismo a este estilo de vida moderno que nos está enfermando realmente. Entonces, tenemos que ser capaces de poner un freno, de escuchar, de conectar y realmente de ser conscientes, ¿no?, de las señales que el cuerpo nos está enviando y que este estilo de vida no nos está trayendo nada bueno hasta ahora. Entonces, tenemos que poder llegar a un equilibrio. Ni un cortisol bajo, ni un cortisol alto es ideal. Necesitamos tener una buena regulación, gestionarlo y modularlo de la mejor forma. Has hablado, ¿no?, de esto de los ritmos circadianos, y yo soy una friki de mis rutinas de noche porque noto mucha diferencia si me pongo la luz roja, las gafas rojas, aceites esenciales, mi ducha calentita por la noche. ¿Qué tan importante o qué importancia le das tú a estos hábitos para poder regular el cortisol? Porque yo, por ejemplo, la práctica que yo tengo es por las mañanas más bien agua fría, ¿no?, que me ayuda a activarme, y también ahora tengo entendido que ayuda al nervio vago, el agua fría, porque de hecho hay terapeutas que aconsejan en personas que tienen mucha ansiedad de repente por consumir algo, tocar agua helada. Exacto, o duchas de agua fría. Lo que estás haciendo ahí es activar el parasimpático, como por ejemplo también todo lo que has mencionado. Es decir, yo le doy muchísima importancia a lo que es la higiene del sueño, a desconectar de pantallas y de luces azules después de las 20 o de las 8 de la noche o antes de ir a dormir, esta terapia de luz roja, todo lo que sea activar el parasimpático, como te digo, quitar estimulantes que nos generen cortisol elevado, adrenalina, y activar todo el sistema parasimpático de calma, de inducir esta producción de melatonina a la tarde-noche para poder tener una buena conciliación, es fundamental. Y sí hay que darle muchísima importancia, por eso también ver de comer, por ejemplo, ciertos tipos de hidratos de carbono por la noche ayudan a que el cuerpo a nivel cerebral tenga triptófano, y el triptófano es precursor de melatonina. Por lo tanto, esta pequeña dosis de hidratos de carbono complejos y saludables como tubérculos o almidón resistente por la noche
no te hará engordar, pero te hará tener una buena conciliación del sueño y un buen descanso nocturno y reparador. Ponnos un ejemplo de cómo visualizarías una comida completa, bueno, desde el día hasta la noche, para alguien que está con el cortisol así mal elevado, o que quiere regularlo, o que quiere mejorar un poco porque se está empezando como a notar un poco estresada en este sentido. ¿Cómo dirías tú que podría ser? No sé, ponnos 2 o 3 ejemplos también, porque entiendo que el desayuno también puede creo que haber muchas variantes, ¿no? Sí. Pero para que se hagan una idea de, ostras, pues lo estoy haciendo bien o no, porque para mí fue importante en su día también tener en cuenta en qué momentos del día tomas un tipo de hidrato de carbono u otro, ¿no? La importancia de la proteína. Yo no le había dado nunca tanta importancia a la proteína. Yo veo ahora fotos de mis platos de hace unos años, cuando ya era coach de salud y divulgaba alimentación, y hay platos que digo, ¿y dónde está la proteína? Exacto, es difícil poner ejemplos porque cada paciente es un mundo y cada persona es diferente y deberíamos de individualizar, pero como te comentaba, a grandes rasgos es fundamental hacer, si quieres, pues 3 comidas al día. Ya es suficiente para tener un cortisol equilibrado si comes nutrientes que realmente te nutran. Es decir, un desayuno con 2 huevos, medio aguacate y un trocito de boniato que sea almidón resistente o tostada de trigo sarraceno o 2 dátiles, ya es suficiente para tener esta energía estable durante la mañana, sin café, sin cafeína, que nos permita tener esta meseta energética durante la mañana y llegar al mediodía con hambre, pero sin este hambre voraz que te hace comer alimentos pues que no son saludables y coges lo primero que pillas en la nevera. ¿Qué recomendarías tomar de bebida para las personas que están acostumbradas a tomar café? Y queda claro que para el cortisol, café ni de coña. Realmente... porque hay gente que le dirá, vale, pues me voy al té matcha. Té matcha sí, té matcha no, pues infusiones, caldos... Esto, a ver, yo soy de las primeras que me ha costado el quitar el café por la mañana porque era la persona más cafetera que existe y lo sigo siendo realmente, o sea, el café me encanta, pero o se toma descafeinado, que tampoco es lo más deseable porque además el café, además de ser estimulante, es muy irritante para todo lo que es gastritis, acidez, reflujo, no es nada recomendable. Me ha costado, pero se consigue, es decir, sustituir el café pues por otras infusiones. Ahora yo estoy bastante fanática del té matcha, el chai, realmente el chai es distinto, el matcha sí que tiene esta cafeína también, pero tiene teanina también, entonces lo que hace es, con la L-teanina lo que hace es que esta sensación de energía se mantenga de forma sostenida durante más tiempo por la mañana en forma de meseta y que no haga este pico de energía como el cortisol y caída brusca que a las 2 horas de tomarte un café ya necesitas o un alimento dulce o comer o otro café porque realmente no tienes energía. Necesitamos siempre mantener niveles sostenidos de energía. Por eso es tan importante también qué hidratos consumimos y de qué forma, pues para no tener estos picos de glucosa, porque los picos de glucosa, además de generar alteraciones en el metabolismo y predisponer a una resistencia a la insulina, un pico de glucosa te va a generar luego una hipoglucemia con un bajón de energía que vas a necesitar volver a comer enseguida. Entonces, todo lo que sea en pro de tener niveles de glucosa estables, como por ejemplo consumir hidratos complejos, es decir, tubérculos, cereales como la avena, por ejemplo, en aquellas personas que la toleren y no tengan inflamaciones intestinales, o cereales complejos, pues va a mantener la glucosa de forma más estable. También si consumes hidratos de carbono con proteína y grasa, pues la absorción va a ser mucho más lenta y los niveles de glucosa se van a mantener más estables durante el día. O en qué orden comes el alimento es muy importante y va a regular tus niveles de glucosa en sangre. Siempre primero debes empezar por proteínas, grasas y fibra
y dejar en último lugar el consumo de hidratos de carbono. Entonces, que a veces si vas a comer... no es posible porque a lo mejor estás comiendo unos espaguetis boloñesa que ya está todo Exacto, junto, pero ¿no? si vamos al caso, pues lo ideal sería consumir la carne y el pescado con vegetales y los almidones, por ejemplo, pues también con vegetales, pero por separado. Entonces, primero te consumes las verduras y el salteado y luego el arroz. Claro, que Aunque si es voy verdad que a veces es muy difícil llevarlo a cabo. Claro, pero bueno, si me voy a un restaurante, estoy pensando el otro día que estaba en un restaurante, y de primero pides una ensalada y de segundo te pides un pescado y va acompañado de patata, primero te comes el pescado y luego la patata, ¿no? Exacto, Digamos. siempre primero la carne o el pescado, todo lo que sea proteína, y en segundo lugar el acompañamiento, el arroz, la patata o el boniato, que será más alto en hidrato. Y de esa forma no vas a generar picos de glucosa en sangre. ¿Y eso sería una comida bien? O sea, empezar por un plato más de ensalada y luego hacer un pescado, siempre una carne, siempre con algo de carbohidrato. Exacto, sí, sí. Es decir, una comida o una cena ideal también puede ser una proteína en cantidad suficiente, puede ser un cuarto de proteína. Es decir, un plato lo podemos dividir en un cuarto de proteína, un cuarto que sea algún hidrato de calidad, alguna grasa saludable como puede ser aguacate o simplemente el aceite de oliva ya es suficiente, siempre extra virgen. Y luego la otra mitad del plato pues que sean vegetales, cocidos mejor, que son de mejor digestión. Pues eso, ya vas a tener todos los macronutrientes esenciales para que tu cuerpo sea capaz de mantener esta energía por lo menos hasta la próxima comida, unas 4 o 5 horas sin comer. Tenemos que ser capaces de tener esta flexibilidad metabólica y no necesitar este consumo de picoteo de alimentos cada 2x3, que lo único que nos hacen es comer mal y alimentos que no son nada saludables, porque ¿quién picotea un huevo? O sea, lo primero que comemos son snacks, barritas de cereales o productos procesados que tenemos a mano, que son rápidos y fáciles de consumir. ¿Y qué opinas de los frutos secos? Porque a veces también, ¿no? Yo siento que cuando tenemos el cortisol así elevado y estamos estresadas, es fácil caer en coger un paquete de frutos secos y como que te relajan, ¿no? Porque entre que los masticas, que tienen la grasa y todo. Los frutos secos yo creo que son alimentos súper saludables. Es verdad que en exceso, como todo, pues no te los recomiendo. También es cierto que no tenemos el falso mito de los frutos secos engordan. Pues no, los frutos secos sí tienen muchas calorías. Obviamente si comemos todo el paquete pues no es lo más recomendable, pero si consumes frutos secos de forma adecuada, tostados, sin sal o sin piel, es decir, que estás eliminando los antinutrientes, que son estas sustancias que tienen los frutos secos que pueden ser dañinas o proinflamatorias para nuestro cuerpo. Si eres una persona que no está en un brote autoinmune y que no tiene ninguna patología o enfermedad inflamatoria intestinal de base, los frutos secos puedes llegar a ser un snack saludable y recomendable si lo consumes de forma adecuada. Yo lo que me di cuenta es que a medida que mi cortisol se iba regulando, porque yo antes siempre decía, yo en cada plato necesito el crujiente de las semillas o los frutos secos, y a medida que fui haciendo cambios, regulando el cortisol, incrementando más la proteína y las grasas, ya comía bastante, como que de forma natural me he ido como olvidando un poco de los frutos secos, como que ya no es esa ansiedad y ese antojo de lo necesito y si no un plato no está, me ponía como nerviosa. Exacto, o a veces lo que también pasa es que al tener comidas que no están bien equilibradas, donde falta proteína y grasa de calidad, por ejemplo, tenemos esta necesidad de necesito algo dulce sí o sí. Pues a mí me ha pasado, yo antes nunca tenía esta necesidad de postre, era la típica que nunca comía postre, hasta que llegó una época en donde mi cuerpo realmente me pedía dulce, es decir, yo hasta me quedaba con ese gusanito y ese hambre para esperarme al postre. Lo primero que cogía en una carta del restaurante era
el postre sin todavía haber elegido la comida. Y esta ansiedad y necesidad de dulces porque realmente tu cuerpo no tiene los niveles de cortisol regulados. Es decir, hay una alteración y una sensación de falta de energía que quizás ahora no, pero a la larga te va a generar consecuencias y tienes que regular. Y una de las formas pues es teniendo una buena alimentación con macronutrientes, proteínas, grasas e hidratos saludables en cada comida y en cantidad suficiente. Y verás que los antojos por lo dulce se van a ir solos. El cuerpo ya no te va a pedir esa necesidad de alimentación y de dulce y de energía, pues porque la energía la va a obtener de nutrientes, que es realmente esencial y necesario. Sí, yo también lo que me he dado cuenta es que si yo hago como una comida, ¿no? Al mediodía, porque por la noche luego ya cuando te cuestas ya no te enteras, ¿no? Pero imagínate que, no sé, que solo tengo el trozo de pescado o algo de carne y verdura como tipo, yo qué sé, brócoli, luego tendré antojo al cabo de un rato de dulce, como que luego estoy buscando porque no ha sido algo. Completa, lo nota mi organismo que no ha sido completa del todo que ha sido liviana y me he quedado a gusto con la parte de, pues mira, qué liviana me quedo, que sigo con mucha energía, pero luego estoy pensando en comida, en la merienda, en merendar algo, Totalmente. que yo si no meriendo nunca. Totalmente, tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, no comer hasta reventar. A mí me gusta mucho esto del 80-20, es decir, comer hasta un 80% y luego dejar un 20% ahí como seguiría comiendo, pero ya es pasarse, porque si no, pues te coge este sueño postprandial que lo único que quieres es irte a dormir y uno tiene que seguir con el día y tienes que seguir trabajando, pero tampoco caer en la restricción calórica y falta de nutrientes que te genera, pues al revés, te aumenta el cortisol y te genera toda la tarde esta ansiedad, mayor nerviosismo, inquietud, y no estás esperando todo el tiempo el postre o ese pico dulce o estás esperando todo el tiempo la hora de ir a merendar. Entonces es fundamental encontrar un equilibrio como en todos los aspectos de la vida realmente. Sí, yo algo que he pensado últimamente es que durante mucho tiempo yo me he fijado mucho en consumir colores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En antioxidantes y frutas y verduras y variedad en esto. Pero ahora estoy más en o sea, si tengo que priorizar entre esto y tener bien balanceados los macronutrientes, me voy más a los macronutrientes, digamos. 100% de acuerdo. ¿Sí? O sea, cuando no, en un plato no veo una proteína, para mí eso no es una comida. Pero por más verdura y color que haya de vegetales y de todo, ¿no? Exacto, y que además también aquí empieza mucho lo que la gente dice, es que como muchísima fruta y verdura, como saludable, pero vivo hinchada, inflamada, y es que a veces la fruta y la verdura te pueden estar generando mayor hinchazón, más cantidad de gases, pues si hay una disbiosis, la fruta y la verdura son alimentos altos en FODMAPs que te van a generar inflamación intestinal, entonces ahí te va a sentar mucho mejor probablemente una proteína y un plato balanceado que no un plato lleno de frutas y verduras que tus bacterias van a estar ahí haciendo una fiesta. Entonces tenemos que saber regular y ahí está la importancia de qué comemos, cómo comemos y en qué momento del día comemos. Qué bueno. Has dicho la palabra FODMAPs y yo creo que quizás nos vamos mucho del tema, pero creo que es importante que lo nombres un poquito qué es esto, porque si no hemos dejado este tema así en el aire. Y otro día quizás te vienes y hablamos del tema digestivo. De todo esto, ¿no? Pero nada, solo para hacer esta puntualización. Sí, el tema digestivo también es algo que me encanta y trabajo muchísimo en consulta, pero sí que los FODMAPs ahora está muy de moda lo que es el SIBO, las disbiosis, la dieta baja en FODMAPs y está la falsa creencia, existe la falsa creencia de que la alimentación baja en FODMAPs te va a curar un SIBO o una disbiosis y realmente no es así. O sea, una alimentación baja en FODMAPs va a reducir síntomas, te puede mejorar la inflamación o la hinchazón abdominal post comidas, pero no te va a equilibrar
tu microbiota, no te va a erradicar este sobrecrecimiento bacteriano. Por lo tanto, sí es necesario asociarlo siempre a un tratamiento de antibiótico, ya sea químico con rifaximina, espiramixin o de herbáceos, orégano, tomillo, ajedrea, berberina, sea el que sea según la disbiosis que tengas, con probióticos. Pero necesitamos sí o sí la alimentación baja en FODMAPs. Pues soy partidaria hasta cierto punto, siempre y cuando sea una alimentación que no sea sostenida y prolongada en el tiempo, porque una alimentación baja en FODMAPs durante más de 2 o 3 semanas genera poca biodiversidad bacteriana y eso altera la microbiota. 2 o 3 semanas, ¿eh? Sí, es decir, tiempo, no tenemos que tener una alimentación FODMAPs sostenida de forma prolongada en el tiempo, porque eso altera la microbiota también. Entonces necesitamos que esté controlada por un profesional o un nutricionista de forma adecuada y a su vez hacer el tratamiento médico, ya sea con un médico funcional o más convencional, pero una cosa es la nutrición de la mano de una nutricionista y la otra es la pauta de suplementación y de antibióticos de la mano de un médico. Son cosas totalmente complementarias y que debemos tener en cuenta, pero no es ni una ni la otra, son las dos de la mano. Claro, estaba pensando en... Yo creo que es muy rápido, ¿no? Pero en lo que corroboras tú, el hecho de estar más desestresada con tu microbiota. ¿Por qué? Lo digo, porque yo tengo comprobadísimo en personas, tuve una pareja que era empezar las vacaciones y lo que durante la etapa laboral le sentaba mal, en vacaciones sentarle de maravilla. Volver al trabajo y volver a sentarle mal. Digo, ¿qué tan rápido es tener el cortisol elevado con que se altere la microbiota? Bueno, ahí yo creo que entra en juego 2 factores. Cuando el cortisol está elevado, obviamente que un cortisol elevado y sostenido a la larga genera alteraciones en la microbiota, reduce las bacterias muconutritivas, altera las mucosas, genera hipocloridria y todo esto altera las digestiones. Y ese es el problema. Una cosa es la falta de ácido clorhídrico, que genera una digestión más lenta, genera inflamación intestinal, genera incapacidad de metabolizar ciertos alimentos y entonces intolerancias alimentarias nuevas. Esto es un cortisol elevado y sostenido, pero también en el momento de tensión, de ya y ahora comer en un clima de tensión, probablemente no digieras bien en ese momento puntual, porque tu cuerpo con un cortisol elevado, aunque sea de forma puntual, va a estar liberando sangre o priorizando el flujo sanguíneo a órganos como músculos, cerebro, pues para salir corriendo, pero no para digerir. O sea, ninguna persona en un momento de tensión es capaz de digerir de forma adecuada, porque el cuerpo no va a estar gestionando o liberando energía al sistema digestivo, va a estar priorizando la energía para otros órganos. Por lo tanto, siempre hay que comer en un momento de calma, de tranquilidad, sentados, que no sea un clima de tensión. Y si no, es mejor que no comas y la dejes para dentro de un rato. Aquí es cuando me dicen que ciertas comidas les sientan mal, pero que se van de vacaciones y todo les sienta fenomenal. Exacto. Pues ahí ya tenemos una señal de que el cortisol es un factor clave y pilar fundamental a trabajar en estas personas. Sí, que tienen que hacer como más un trabajo de fijarse en qué entorno o en qué momentos estoy comiendo, pues si me estoy comiendo con mi pareja y estamos enfadados y en tensión, Exacto. Si como en el trabajo estresada contestando emails y estando pendiente de muchas cosas, ¿no? Exacto, el contexto influye muchísimo. El cortisol en este momento puntual de estrés pues va a hacer que esta digestión momentánea no sea buena, pero un cortisol elevado y de forma sostenida te va a generar consecuencias diarias, como puede ser un SIBO, una alteración de microbiota, una hipocloridria o problemas digestivos frecuentes que traen las intolerancias alimentarias a las cuales antes no tenías, por ejemplo. Claro. Entonces sí es importante. Súper. Valentina,
Muchísimas gracias. Podríamos hablar horas y horas y enlazar con otro tema y otro tema, si no ya te vienes otro día, pero muchísimas gracias. Has aportado un montón de información. Ha sido súper valioso. Así que mil gracias, preciosa. Gracias a ti, Nuria, por invitarme. Ha sido un placer. Y realmente sí, o sea, podríamos seguir hablando de todo esto horas y horas, pero nos quedamos en este podcast, en este episodio con el cortisol y ya haremos nuevos. Total. Te felicito por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias. Y divulgación, que es muy importante hoy en día. Así que muchas gracias por contar conmigo. A ti. Gracias. A ti.